quiere tu pueblo en esta noche para oír tu palabra, mi Rey amado. Alguien antes que me levantara me dijo allá, túmbame la peluca. No, yo no voy a tumbarle peluca a nadie. El Espíritu Santo ministrará según como Él decida en esta noche. Amén. Vamos a estarle dando gracias al Señor por la palabra leída. Padre maravilloso que estás en los cielos, mi Rey, en esta hora te doy gracias, Señor amado, por esta gran oportunidad que tú me has dado en esta noche, Señor. Oh, oportunidad que aprovecharé para hablar a tu pueblo de lo que tú me diste a mí, Señor, previamente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Rey, esperando, Padre Celestial, que tu palabra no caiga en tierra y que tu palabra, Señor, haga conforme a tu gracia y tu voluntad, conforme a lo que tú la enviaste a hacer, Señor, que ella no retorne vacía, Padre, sino que haga, Señor, lo que tú le has dicho que haga en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, danos, Señor, de tu paz, danos de tu fuerza, en medio de toda vicisitud, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios amado. En esta cuando andas en valle de sombra y de muerte. Amén. En esta noche quiero informarle a la iglesia, que a lo mejor muchos lo saben ya, que cuando la Biblia, cuando el salmista habla de el valle de sombra de muerte, el salmista estaba hablando de algo muy real, porque quiere que le diga que ese lugar sí existe. El valle de sombra de muerte existe. Camino a Jericó por el sur, yendo por Jericó. Es verdad que ese valle está en ese lugar. Dice, rumbo al mar muerto. Mire, hermano, y eso es una cosa que yo cuando lo estaba estudiando, yo decía, no puede ser que cuando David escribió, plasmó en el Salmo 23, que a veces lo leemos por leerlo, pero el Salmo 23 tiene una historia escondida, tiene un mundo de información ahí, hermano. Escudriñe el Salmo 23 y usted va a ver cómo usted aprende de todo eso. A mí me pasó, con propiedad lo digo. Amén. Está rumbo al mar muerto, dice, y es como de 7,5 kilómetros de longitud. Imagínese eso, porque yo quiero que no pierda, hermano, el norte del pasaje que leímos, aunque ande en valle de sombra de muerte. Solamente estoy haciendo una introducción de ese lugar, de que sí es real, que existe, amén, que ese lugar sí está en esta tierra. Pero dice, con paredes de 7,5 kilómetros de largo y tiene paredes de 500 metros de altura. Usted se imagina eso, es un camino, hermano. Si usted mirara para el piso y viera los cuadrantes del piso o viera los cuadrantes del techo, yo imaginándomelo, yo estudiando, es un camino con paredes a esa anchura, que dice que ni una oveja podía dar la vuelta para regresarse en medio de ese camino. O sea, imagínese la magnitud de estrechez que tenía eso. Y 500 metros hacia arriba a un lado y 500 metros hacia arriba del otro lado, era un lugar desfavorable. Imagínese nada más usted pasando por un estrecho así. Mejor que yo no era pastora en ese entonces, porque fíjese qué dice esto. Fíjese qué dice. Los pastores de aquel entonces se ponían de acuerdo para hacer una transhumancia, así se le llama a llevar a su rebaño por ese lugar. ¿Por qué lo hacían, hermano? Porque las ovejas
estaban en peligro de morir de hambre. Ahora yo digo, y me pregunté, y tal vez usted ahí en su puesto se lo pregunta también, dice, pero ¿qué pastor de oveja puede llevar a su rebaño por ese lugar tan delicado, tan desfavorable, tan malo? Imagínese, hermano, lo peculiar de esto, que cuando los pastores se ponían verbalmente de acuerdo entre ellos para pasar eso, lo tenían que pasar de noche y no de día por la calor exuberante que hacía ahí. Hacía mucha calor, porque usted se imagina, eso no, ahí no había ni oxígeno en esa rendija. Así que en esta noche, hermano, quiero que vaya pensando en ese lugar, vaya imaginándoselo, unas paredes de 500 metros hacia arriba, de ambos lados, de 7 kilómetros y medio. Yo no tengo ni idea hasta dónde puede ser desde aquí de Adonai hasta hermano Miguel. 7 kilómetros y medio, como de aquí a dónde será. Un cálculo más o menos así. A Pedregal. Está muy cerca. Bueno. Pero, imagínese, hermano, eso está tan estrecho, como le decía, las ovejas no se podían dar vuelta ahí. Así que ellos se ponían de acuerdo para pasar en la noche. Entonces yo me imagino que un pastor y su rebaño pasaba una noche el lunes y pasaba el siguiente pastor el martes, porque era en la noche. Entonces me imagino yo, porque uno tiene que imaginarse y meterse en la película, como decimos, para poder estudiar la Biblia. Entonces yo me imagino, estoy haciendo la introducción al mensaje. Yo me imagino, hermanos, que ellos se iban, vamos a poner que a las 7 de la noche, cuando caía el sol, entraban y comía. ¿Por qué? Porque en ese lugar, hermano, era el único lugar donde había pasto verde. Por eso es que el Salmo 23 así lo relata. Y mire que David lo relató estando en un momento de persecución, tanto por su hijo Absalón como por el rey Saúl. Él estaba en un momento vulnerable de su vida y él escribió este salmo y dijo, porque él le tenía confianza a Dios, él tenía su fe puesta en el Señor, que es donde esto va a tener es un ingrediente del mensaje más adelante, de la fe de David hablando. Y dijo, él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es confianza, hermano. Eso es dependencia absoluta en nuestro Dios. Amén. Porque yo pudiera decir ¿y quién no ha pasado un valle de sombra de muerte? Muy difícilmente nadie levante la mano. Si yo les digo en esta noche, levánteme la mano el que no ha pasado por un valle de sombra de muerte en su vida, difícilmente nadie va a levantar la mano. Todos levantaríamos las manos. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Está conmigo? No me dejes sola. Así que nos preguntábamos, pues, ¿qué pastor sería capaz de hacer pasar a sus ovejas por un momento tan difícil como es la transhumancia, para llevar a esa oveja allá a ese lugar a buscar un pasto? Sí, el pastor que se preocupa por sus ovejas. Él, ¿por qué, hermano? Porque ponía hasta en riesgo su propia vida. Él estaba pasando por ese lugar en riesgo hasta su propia vida, hermano, y la vida de las mismas ovejas. Amén. El pastor que le interesa darle pasto fresco a sus ovejas hace ese sacrificio. Amén. Hace ese sacrificio para que sus ovejas no mueran de hambre. Gloria a Dios. Vamos aterrizando. Aleluya. Precioso Jesús. Aunque le quiero añadir que ese pastor no iba con las manos vacías, hermano. Ese pastor llevaba en su mano lo que el mismo Salmo relata. ¿De qué hablamos? Creo que el 3. Su vara y tu amén. Gracias, hermana Yami, por ayudarme a predicar. Y ese cayado no era una vara lisa, era una vara
como un bastón. ¿Saben por qué? Porque si alguna de sus ovejas estaba en peligro, se resbalaba o se podía ir, qué sé yo, al vacío en esa travesía, él la enganchaba. Eso quiere decir protección, rescate. Amén. El pastor interesado en que su oveja no se pierda, no podía ir con las manos vacías allá. Amén. Gloria a Dios. Él llevaba en su mano su cayado, por si alguna resbalaba, pues él estaba ahí para socorrerla con su cayado. Amén. Gloria a Dios. Dice, esta brisa me está jugando una mala pasada aquí. Bendito Dios. Dice que ese valle, el valle, un valle se encuentra rodeado de de montaña, de sitios muy altos. Amén. Era un lugar cerrado que era desfavorable tanto para las ovejas como para el pastor, como dije hace un ratito. Pero hermanos, ¿quién aquí no se ha sentido en algún momento de su vida atrapado en un valle de sombra de muerte? Como les pregunté antes. Muchas veces en esta era, lo traemos hoy aquí. En esta era, hermano, en la que estamos viviendo, un valle de sombra de muerte puede ser una pérdida o puede ser un despido de tu trabajo. Un valle de sombra de muerte no es sabroso y no es de alegría para ningún ser humano que lo pase en el momento. Amén. Es bien triste, bien preocupante la situación muchas veces. Pero nosotros, como David, que sabía confiar en su Señor, y él decía, si Dios a mí me sacó de una situación, de la otra, y de la otra, y de la otra situación, Él me va a volver a sacar de esto también. Él estaba en un momento delicado, en un momento que yo pienso, hermano, que él mientras escribía eso, él estaba expresando a Dios toda su lealtad, toda su sinceridad en arrepentimiento de todas las cosas que David hacía, que no eran pocas. No eran pocas y no eran tampoco pequeñas cosas. David tenía actitudes muy malas. Como cuando planeó la muerte de Urías. Eran cosas que él, no sé por qué él actuaba de esa manera, si él tenía el corazón como el de Dios. Pero hermano, en el valle de sombra de muerte de esta era en la que estamos viviendo, en este siglo XXI, nosotros podemos estar atrapados en angustia, en dificultades, una adversidad en la que nadie le gusta estar. ¿A quién de nosotros aquí le gustaría estar siempre en prueba, en desierto, en dificultades? A nadie le gusta estar en un momento de angustia. Amén. Todos quisiéramos una vida relajada, una vida tranquila, una vida light, de que nadie me moleste, que yo estoy aquí ahorita en mi confort. Es bien sabroso, pero ¿qué le diríamos a Dios? ¿Qué le diríamos a Dios? Amén. ¿Qué le diríamos a Dios si nosotros nos ponemos a echar cuento en vez de estar peleando la buena batalla de la fe? Amén. Ese valle desfavorable donde se encontraban las ovejas, nosotros lo podemos notar también en este tiempo. Así como David se encontraba en ese momento también de dificultad, nosotros lo podemos encontrar en este tiempo cuando nosotros nos enfrentamos a otro hermano, o cuando hay adversidad, cuando no tenemos en claro las cosas que vamos a hacer. Estamos como atumultados, como encerrados ahí en ese lugar, valle de sombra y de muerte. Usted no ha oído decir a mucha gente, yo lo he escuchado,
Yo tengo esta situación tan dura que yo quisiera hasta morir. Quisiera morir. Cuando usted se encuentra en un valle de sombra de muerte, usted siente que su fe, hasta su fe desmaya. Cuando usted se encuentra en un valle de sombra de muerte, usted siente que el diagnóstico que le dio el médico, ese es el que es. Pero ¿por qué no tomar de la palabra que ya el Señor te había dado? Que es como yo digo de la gente que pasó el desierto. Ellos veían todas las maravillas que Dios hacía en sus vidas. Ellos veían las maravillas que Dios a lo largo de ese camino les mostró. ¿Por qué rendirse ante un Dios falso? ¿Por qué no esperar un poco? Amén. En esta noche yo quiero decirle a la iglesia, espera un poquito, el Señor está a la puerta. El miércoles prediqué del hermano Faustino y hablé del arca de Noé, pero la gente lo dice, ay, ese es un mensaje de niño. Eso no es un mensaje de niño, es un mensaje bien conciso y preciso para que la gente se vuelva a Dios con urgencia. Amén. Es una voz que clama en el desierto porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos que no se puede estar jugando al cristianito light. Ay, que ande me tocan una lata, ahí yo quiero estar brincando y saltando. No, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Joven, tú que estás aquí en esta noche, toma las cosas del Señor en serio. En serio. Y no solamente los jóvenes, hermano. Hay adultos que no se les puede decir nada. Son momentos de valle de sombra de muerte, que no se les puede corregir nada, porque te contestan con 3 piedras en la mano. Y tenemos que recogernos y decir que el Señor nos ayude, porque queremos ser salvos. Amén. Cuando nosotros estamos introducidos en un valle de sombra, de muerte, cuando tus hijos desobedecen, o cuando tus hijos están en un mal camino que tú no quieres que esté, y tú le hablas a tus hijos, como me pasó a mí. Yo le hablaba a mis hijos, yo le hablaba a mi hijo. Ustedes conocen a Abraham, que era el que se me descarrió, y yo le hablaba y le decía, hijo, por ahí no, y él, por ahí sí, por ahí sí. Y yo me sentí, hermano, en este lugar. Muchas veces me sentí en este lugar, hermano, literal. Y yo me fui a un ayuno un día a clamar y yo decía, reclamo a mi hijo, porque tú no me has dado hijo para yo que se me vayan al infierno. Yo no le parió hijo al diablo, Señor, mira, no sé qué, te lo reclamo, lo pongo, le hago. Pero resulta ser que cuando yo vine a mi casa, mi hijo se había hecho un tatuaje con mi nombre aquí en su brazo, con letras chinas. Él orgulloso decía, me tatué el nombre de mi madre con letras chinas aquí. Yo quería matarlo, bueno, por decir algo, con el perdón de la concurrencia. Hermano, a mí, así, entré en ese valle de sombra, hermano. Yo decía, no lo puedo creer, Señor, ¿esto qué es? Porque cuando te habla al contrario, una situación, hermano, olvídese, uno quiere volverse loco. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos reacciones, a veces negativas. No nos vamos a hacer los que que eso no pasa. Sí pasa, porque estamos en esta carne corruptible todavía, amén. Pero cuando Dios introdujo a David en ese lugar, en ese salmo, porque el hombre estaba desesperado, hermanos. Yo siento que era un hombre que estaba desesperado y que pasando sus peores situaciones, pero él sabía en su corazón que Dios no lo iba a dejar, que Dios lo iba a respaldar en todo tiempo y que Dios había de levantarlo de donde estaba él, sumido, amén, en su tristeza, en su preocupación, en su angustia por pecar contra Dios, por no hacer como Dios le mandaba. Pero con lo que yo quiero decir en esta noche, hermano, cuando David pensó que él moría en ese valle de sombra de muerte, yo pienso que él pensó en 2 cosas. Y esto te lo quiero decir a ti en esta noche. Cuando tú estás en el valle de sombra de muerte,
Hermano, solo hay dos posibles cosas que tú puedes hacer. Una de esas cosas es, o tú te quedas sumido en ese valle de sombra de muerte, o tú le dices a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo sé depender de ti. Yo sé depender de ti. Hermano, en esta iglesia yo he visto llorar a muchas mujeres, a muchos hombres y a muchos jóvenes. Yo me le he acercado y han declarado que están pasando por un valle de sombra de muerte, pero están calladitos y nosotros no discernimos que esa persona tiene una necesidad de Dios. Amén. Hay una necesidad de un consejo para decirle a esa mujer, sabes que suelta esa situación, suelta esa relación y cásate, arregla tu vida con el Señor, porque el Señor te necesita en el altar. Porque Dios no es hombre para mentir cuando dijo, la mies es mucha, lo que son pocos son los obreros. Amén. ¿Está aquí conmigo? El Señor nos ayuda, hermano, porque cuando nosotros atravesamos un valle de sombra de muerte, queremos oír una palabra de aliento de alguien. Tal vez de tu presidenta de dama, o tal vez de la mujer, la secretaria de las damas, o el secretario, cualquier miembro que estamos aquí para aconsejar, para levantar al más débil. Amén. No señalemos tan rápido, amada iglesia. En vez de sacar un dedo acusador, le extendamos los 5 dedos para levantar y sacar a los demás del hueco donde cayeron. Porque muy fácil es caer. Muy fácil es caer, hermano, pero cuando tú te quieres levantar, ahí es donde viene la verdadera lucha. Y ahí es donde viene la verdadera dependencia del Espíritu Santo, para que tú le digas al Espíritu Santo, quiero levantarme con valentía. Pero resulta que cuando cae y la persona no le pide auxilio y socorro al Señor, difícilmente solito se va a levantar, difícilmente. Cuando estás en ese valle de sombra de muerte, siempre va a haber una mano amiga que se llama Espíritu Santo. Yo lo creo, yo lo digo con propiedad, porque cuando yo estuve en el valle de sombra de muerte, en la quema de mi casa, yo decía, esto es un dolor muy grande. Parece que se le hubiera muerto un hijo a uno, hermano, porque 12 años yo construyendo una casita, comprando una cosita, comprando otra cosa, para que se destruyera en 10 minutos. Ese fuego abrasador arrasó con todo. Valle de sombra de muerte. Y yo decía, ay no, hermano, y Dios usó a una persona, por eso lo digo con propiedad. Dios usa a una persona para darte una palabra de aliento justo en el momento que tú más lo necesitas. Y una persona, un varón me dijo, y me tocó el hombro y me dijo, ¿qué te puedo decir, Vilma? ¿Cómo te puedo consolar yo aquí? ¿Cómo te puedo proveer si yo no tengo plata? Pero hay uno que te puede fortalecer en este momento y se llama Espíritu Santo. Hermano, eso es como que a mí me impulsó esa palabra. Yo me levanté de esa lagrimeo y esa llantarria y ese dolor que yo sentía en mi corazón. Y no solamente eso, hay situaciones que a mí me han dejado ahí. Yo digo, volví a caer, tropecé de nuevo con la misma piedra. No puede ser, porque quiere decir que cuando tú vuelves y Dios te reitera en una situación, entonces no estabas listo. Él lo hace repetitivo. ¿Para qué? Para que tú aprendas a formarte un carácter. Amén. No es por maldad, no es porque Dios es malo y Dios no me ama y Dios, ¿cómo así? Si yo enseño, yo voy y reprendo al diablo, me llaman para orar, yo voy a orar. No. Y además no es por mérito propio. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Gente que da y da y da, dice, porque así yo voy al cielo. Estás equivocado. Puedes dar todo lo que tú tienes. ¿Ve? El joven rico. El joven rico. Pero cuando tú estás en ese valle de sombra de muerte, hermano, enfócate en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese no te va a dejar. Ese te va a llevar a donde tú puedes comer pasto verde, pasto abundante. Amén.
pasto bonito. Ese es el pasto que el Señor nos dio, nos da a nosotros cada día por el poder de su palabra. Saborea ese pasto cada día. Él te lo brinda. Está aquí, en este libro llamado Biblia. No la pongas a un lado. No hagas como la señora que guardó los lentes dentro de la Biblia un mes que no los encontraba. No he podido leer porque es que no encuentro mis lentes. Pero el nieto le dijo, abuelita, pero si tus lentes están aquí en la Biblia. ¡Un mes! La puso en evidencia rápido. Un mes sin leer la Biblia. Santo Dios de Israel. Bueno, no la vamos a juzgar tan rápido. Puede ser que usaba otra Biblia de letras más grandes. Oye, no sean tan mal pensados. Entonces, cuando pasas por ese valle de sombra de muerte, te quedan dos posibles caminos. Hermano, esto yo me lo saboreé mientras yo lo estudiaba. Yo decía, esto está delicioso. Oh Dios, Dios primero me enseñó a mí de este mensaje. Y quizás no es un mensaje como me dijo la hermana antes de yo pasar. Vuélame la peluca. Yo le dije al Señor, me voy a poner en tus manos y tú vas a hacer como tú quieras. Así de simple. Hay dos posibles formas de que nosotros podemos determinarnos cuando estamos pasando un valle de sombra de muerte, hermano. Le voy a soltar la primera. La primera es, o tú te quedas en ese valle de sombra de muerte, solo y vulnerable ante los obstáculos y trampas que te ofrece ese valle. O es eso, o es que tú te levantas fortalecido y expandiendo tu fe, que era lo que decía antes. Tú decides si te levantas. Ven, o te quedas con Dios y expandiendo tu fe, experimentando la extraordinaria provisión divina frente a las dificultades. O eso o lo que dije antes, solos y vulnerables ahí, ay, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me ha hecho nada, ay, yo no puedo. Tú decides si te quedas ahí lamentándote o si tú te levantas y sales de ese valle de muerte, de sombra de muerte, y dices, yo sé que mi Redentor vive y del polvo donde yo me encuentro ahora, Él me va a levantar. Pero hermano, ese es en compañía del Espíritu Santo. Solito difícilmente te levantes. Es cuando tú le pides socorro. Tú que has vivido desanimado por largo tiempo, has venido a esta iglesia por inercia. Vas y vienes. No, o sea, una monotonía. Vas, vienes, oramos, cantamos, leemos la Biblia, recogemos la ofrenda y nos vamos. No, es tiempo de cambiar de actitud porque el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. En medio de estos valles, hermano, ahí es donde es probada tu fe muchas veces. Ahí es donde es probada tu fe. A veces creemos que, ay no, pero es que yo no sé por qué yo no. A mí me dijo una hermana, es que yo no tengo, dice, hay un varón que quiero hablarle, pero yo no me atrevo a hablarle. Hermana, háblale usted, me dijo. Háblale tú predícale. Yo me puse como el video de Instagram. ¿Cómo? Y yo le dije, pero si lo que Dios me dio a mí, tú también lo tienes, que es el Espíritu Santo. Tú también le puedes hablar. No te atemorice, que no te paralice el que, no, yo no puedo hablar porque yo no ni sé hablar ni nada. Así dijo Moisés, yo no sé hablar. Pero Dios le tenía a Aarón flores, a Aarón, para usarlo por boca, para que le hablara al pueblo. No, ¿de qué te estás preocupando tú? Ahí te tengo a Aarón. Y yo voy a poner lo que tú vas a hablar. No es que vas a hablar incoherencia ni hablar boberías, no. Vas a hablar lo que yo te pongo en el corazón que hables. Y eso es lo que le vas a decir al pueblo. Y así pasó. Así pasó, hermano. Amén.
Nuestra fe es probada en medio del valle de sombra de muerte para ver qué tanta dependencia tú tienes en Dios. O que tú dependes de que el pastor te visite. Ahí es donde se hace más evidente la fe, la raíz que tú has echado en el Señor. En ese valle de sombra de muerte, no es porque Dios no te ame, no es porque Dios no nos ama. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Quiero pensar que están calladitos porque están prestando atención, están tomando nota aquí. Como me dice la hermana, yo no retengo nada, yo no tengo retentiva. Bueno, es hora que le pidas a Dios que te dé retentiva porque necesitamos memorizar cosas para nosotros defendernos de los que andan con los paragüitas allá afuera, que están abaratando las calles de